¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, la vemos. Ok, perfecto. Listo, entonces voy a iniciar con la presentación y cualquier cosa, cualquier duda me interrumpen, ¿ok? No hay ningún problema. Sobre todo porque son como varias ventanas, entonces a veces estar como al tanto de todas me es complicado. Entonces cualquier cosa abren el micrófono y nos conversamos, me hacen la pregunta, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, bueno, que hemos venido trabajando, hemos venido hablando del modelo entidad-relación, ¿verdad? Para el tema, digamos, de lo que es el diseño de base de datos. Entonces, propiamente hemos venido conversando, o lo que nos hemos venido concentrando, perdón, es, bueno, tenemos requisitos, ¿verdad? Que muchos requisitos van a venir asociados a datos. Por ejemplo, necesito información de propietarios, se va a tener que manejar, digamos, información de parcelas, información de patentes, etcétera, etcétera. A partir de eso, entonces, salíamos con el diseño conceptual, ¿verdad? Que es como la actividad propiamente que nosotros hacemos acá, o sea, nos sentamos a diseñar o a visualizar esos conceptos que realmente son los que nos interesan, y a partir de eso, entonces, se genera el esquema. Entonces, el esquema conceptual son esos diagramas que ustedes han venido trabajando, y propiamente, digamos, de todas las alternativas que hay, nosotros, porque hay varias alternativas para hacer eso, pues nosotros utilizamos el modelo entidad-relación. ¿Verdad? Entonces, elementos importantes que habíamos visto por acá, el concepto de entidad como tal, que es ese objeto, digamos, del mundo real que nos interesa modelar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el patentado, si yo tengo la patente, si yo tengo el predio, si yo tengo digamos, los recursos naturales, el río, el pozo, etcétera, etcétera, esos son elementos que a mí como tal me interesan modelar. Entonces, esas son las entidades. Entonces, ese es como el primer punto, digamos, en el diseño de bases de datos. Entender, bueno, cuáles son los objetos que a mí me va a interesar modelar en mi solución y ver qué características tienen esos objetos. Entonces, por ejemplo, el objeto, ¿qué podemos decirlo? Parcela. La parcela tiene un número de finca, tiene una ubicación geográfica, tiene un uso del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, en particular para cada una de las entidades y entender que estas entidades se van a relacionar con otras entidades, así como, por ejemplo, en el mundo real, nosotros somos un objeto persona que nos vamos a relacionar, por ejemplo, con un objeto vivienda. Entonces, las casas como tal son otro objeto, nosotros como personas somos otros objetos y estamos relacionados. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una vivienda. ¿Verdad? Entonces, una vivienda puede tener mucha gente y una persona, digamos así, podría tener pues también varias viviendas. Hay gente que tiene 2 o 3 casas y podría pues perfectamente vivir en alguna de esas. Normalmente es una, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que tiene que la finquita para ir los días de la playa y bueno, la casa para la playa y la casa para esto. Bueno, no sé, hay cosas aquí. Entonces, sí, al final de cuentas son relaciones, ¿verdad? Los objetos se van a relacionar entre sí, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Y bueno, nos hemos concentrado también en los análisis de atributos para ver, digamos, la clasificación como tal, si era monovalorado o multivalorado, si era simple o derivado, si era opcional o no opcional, ¿verdad? Que eso era como un poco, digamos, de lo que habíamos visto. Entonces, hasta el momento hemos venido trabajando eso, digamos, en todas estas diapositivas que estoy en este momento pasando, hasta, ya les digo, la razón de cardinalidad, ya todo esto lo vimos, ¿verdad? La parte de los atributos, hicimos el caso práctico y lo último que hicimos fue ver la entidad débil. Entonces, ahora lo que vamos a ver son extensiones del modelo. ¿Qué sucede? El modelo nace con una percepción, ¿verdad? Por allá de los, creo que 80s o 70s, por ahí es que está propiamente todo esto del modelo entidad-relación. Sin embargo, el modelo entidad-relación estuvo pensado se concentró mucho en, en temas como muy básicos, ¿verdad? Se concentró mucho en la informática tradicional, ¿verdad? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que los datos como tal no son todos tabulares, ¿verdad? O sea, no todos son numéricos, no todos son cadenas de texto,
sino que hay otros tipos de datos particulares que también necesitan ser representados. Entonces, acá como tal, se generan extensiones, digamos, para esos casos. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá que con las extensiones, nosotros podríamos manejar el concepto de jerarquías, por ejemplo, de generalización y especialización, ¿verdad? Básicamente, una jerarquía de este tipo de especialización, generalización, es un cambio, digamos, de la relación, ¿verdad? Por, podríamos decirlo, que es una noción de es un. Si ustedes se dan cuenta, digamos, cuando nosotros en este momento decimos, por ejemplo, eh, los individuos, las personas, se relacionan con viviendas, entonces normalmente uno diría, bueno, una persona tiene o habita en una vivienda, ¿verdad? Eso sería como la relación. Sin embargo, hay relaciones que son es un, ¿verdad? Una relación es como este objeto es un objeto de este otro tipo, ¿verdad? Entonces, esas como tal se llaman relaciones de generalización, especialización. Ahora, veámoslo tal vez con un ejemplo para que sea más sencillo. Entonces, en un ambiente universitario, tenemos básicamente personas, ¿verdad? O sea, tenemos lo que son los funcionarios, ¿verdad? Llámese funcionarios desde la secretaria que nos contesta, digamos, el teléfono, hasta, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El conserje, digamos, que está en la universidad. Entonces, en este caso, digamos, funcionarios, me refiero como a personal administrativo o de apoyo, digámoslo así, a la academia, ¿verdad? O sea, el conserje, ¿cómo se llama? La bibliotecaria, la secretaria, el guarda, ¿verdad? Entonces, digamos que son objetos, digamos, en particular que podríamos decirle, no sé, personal de apoyo a la academia, funcionarios administrativos o como ustedes quieran verlo. También tenemos otro tipo de individuos, digámoslo así, que están acá, que somos los profesores. Entonces, nosotros como profesores diferimos, por ejemplo, del personal administrativo, porque nosotros estamos en temas de docencia, ¿verdad? Y nuestros requisitos son, por ejemplo, totalmente diferentes a, digamos, un requisito que podría tener una secretaria o alguien de seguridad. Por ejemplo, nosotros como profes tenemos que estar haciendo, por ejemplo, planeaciones. Entonces, yo tengo que planear la clase que voy a dar. Yo tengo que calificar a mis estudiantes. Yo tengo que dar mi clase, ¿verdad? Entonces, desde perspectiva de ese sentido, digamos, de docencia, entonces mi perfil como profe es diferente que el de un funcionario, digámoslo así. A pesar de que compartimos varias cosas, ¿verdad? O sea, vamos a tener jefes, ¿verdad? O sea, yo tengo mi jefe en la UCR y mi jefe en la UNA, tengo, no sé, tengo, por ejemplo, cursos asignados, etcétera, etcétera, que tal vez un funcionario o el personal administrativo no, ellos tienen pues otras cuestiones, digamos que son diferentes. Por ejemplo, ¿qué podemos decirlo? Eh, por ejemplo, yo no tengo horario, digámoslo así. Ellos, digamos, los funcionarios muy probablemente sí van a tener como un horario más fijo, más restrictivo. El de nosotros los profes es como un poquito más flexible. Entonces, digamos que hay como algunos cambios por ahí. Y luego están ustedes, los estudiantes, que al final de cuentas no son ni funcionarios ni docentes, ¿verdad? Sino que son otro tipo de individuo que está aquí, que está otra persona, digamos, otro tipo de personas que tienen características diferentes. Por ejemplo, ustedes tienen cursos matriculados. Yo no tengo cursos matriculados, ni los funcionarios administrativos tampoco. Yo no tengo carnet, ¿verdad? Ustedes sí. Yo no tengo, digamos, por semestre créditos matriculados. O sea, yo no matriculo créditos. Ustedes sí. Entonces, ustedes se dan cuenta, en este caso, tenemos tres objetos, digamos, en un mismo entorno que al final de cuentas son como especializaciones de un objeto principal, que en este caso puede ser personas. Al final de cuentas todos somos personas, con la diferencia de que los funcionarios tienen unas características, los profes tenemos otros y los estudiantes tienen otros. Entonces, esta extensión de generalización y especialización lo que me permite modelar ese tipo de situaciones. Porque al final de cuentas no es que Andrés tiene una persona, sino que Andrés es una persona. Andrés, el profesor Andrés es
una persona. El estudiante Gabriel es una persona. Y el administrativo, no sé, no me acuerdo ahorita de algún nombre de alguno de los administrativos de la U, es un caso de un tipo, eh, eso también un caso de tipo persona. Entonces, como tal, si ustedes se percatan, tenemos pues esa situación, ¿verdad? De que tenemos tres tipos de objetos que al final son un tipo, digamos, de un nivel superior. Entonces, esto es las relaciones de generalización y especialización. Tengo un objeto principal que generaliza, en ese caso es la persona, donde todos tenemos elementos en común, por ejemplo, el nombre, el apellido, o sea, los profes, los funcionarios administrativos y los estudiantes van a tener un nombre, van a tener un apellido, van a tener una cédula. Sin embargo, a partir de esos niveles ya empiezan a cambiar. Ahora, entonces los estudiantes se relacionan con concursos, ¿verdad? Los profes también, los funcionarios no, los estudiantes tienen un historial académico, los profes no, los profes tienen una evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la, digamos, la diferencia. Entonces, vemos, por ejemplo, acá, aquí nos salen algunos como más clásicos, ¿verdad? Como un vehículo, puede ser un camión, un carro de turismo, un autobús o un ciclomotor. Y aquí vemos, por ejemplo, el empleado, que puede ser un secretario, un gerente o un comercio. Entonces, podemos tener como múltiples especializaciones, digámoslo así. Igual, esta es la forma en que se representa. Entonces, en este caso, este triángulo que está acá, lo que me dices, vea, aquí tengo una entidad principal y esa entidad principal se me divide en estas otras tres que están en un nivel más abajo. Entonces, como tal, cada una va a ir agregando sus propias características. Igual aquí tenemos otras, por ejemplo, aquí tenemos un hospital que me dice, vea, está el médico, está el celador, está el enfermero y está el limpiador. Al final de cuentas, todos son por ejemplo, un médico es un empleado de hospital, un enfermero es un empleado de hospital, un camión es un carro, es un tipo de vehículo, un ciclomotor es un tipo de vehículo, pero todos aportan digamos, sus características, ¿verdad? Y entonces aquí es donde podemos verlo, digamos, como más en detalle. Por ejemplo, aquí se nos dice, bueno, tenemos el vehículo y el vehículo como tal puede ser de tres tipos. Puede ser camión, turismo o motocicleta. Un camión tiene número de ejes y tonelaje, uno de turismo tiene número de plazas o espacios y una motocicleta tiene una cilindrada. A nivel general, todos van a tener un precio, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos tienen como una especie de, no sé, de avalúo, digámoslo así, o monto que es sobre eventualmente, digamos, en lo que se vende o lo que se tasa en el mercado. Y aquí lo que nos dice, bueno, es un número de bastidor. Entonces, nosotros podríamos generar relaciones, ya sea con el papá, en este caso como el vehículo como tal. Cuando nosotros hacemos relación con el papá, automáticamente se toman estas que podríamos decir que son como los hijos o los que heredan, o podríamos hacer relaciones directas. Por ejemplo, yo podría tener en mi relación de generalización-especialización los estudiantes relacionados con cursos, y eso solo implica que los estudiantes están relacionados con los cursos y nadie más. Entonces podría perfectamente tener aquí alguna relación de este chavalito con alguien más y pues simplemente es para él. Entonces aquí punto importante. Si relaciono con el padre, automáticamente relaciono con los hijos, porque al final de cuentas, el padre lo que significa es, como en matemática, no sé si recuerdan, que había un elemento que se llamaba factor común, digamos así, cuando se veían temas creo que era la parte de álgebra, si mal no recuerdo. Entonces aquí uno lo que hacía es que sacaba común y después se ponían los términos que eran como más propios, que eran diferentes. Aquí es lo mismo. Entonces en este nivel superior se saca lo que es común a todos y en los niveles inferiores se especializa. Por eso es que se llama relación de generalización-especialización. Ahora, ¿qué podría ser, por ejemplo, a nivel geográfico? Por dar un ejemplo. Un caso, digamos, particular en nivel geográfico es el tema de un accidente geográfico. Un accidente geográfico puede ser muchas cosas. Puede ser una montaña, puede ser, no sé, ¿qué más puede ser un accidente geográfico? A ver si me ayudan ustedes, por favor. ¿Algún otro ejemplo de, además de una montaña, de un Un río, accidente? profe. Un río, ok, gracias. Un cañón. Un cañón. ¿Cómo se llama ahí? La montaña.
Entonces, ven que de accidentes geográficos tengo muchos tipos. Y uno podría decir, es que hay ciertas características que son comunes a todos. Por ejemplo, todos tienen una geometría, uno diría, bueno, no sé, es un punto o es un polígono o lo que uno quisiera decir. Tienen características, por ejemplo, también como una descripción, ¿verdad? O sea, descríbame qué es esa falla. Un número de identificador, ¿verdad? O sea, ¿cómo identifico yo, por ejemplo, este río? ¿Cómo identifico yo a esta montaña? ¿Verdad? Entonces, eso por ahí. Incluso a nivel, digamos, tabular, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, perdón, el contribuyente. El contribuyente puede ser de dos tipos. Puede ser una persona física o una persona jurídica. Entonces, ¿qué elementos tienen en común los dos? Por ejemplo, la cédula, ¿verdad? Que aunque ciertamente una es jurídica y otra es física, cédula es cédula. O sea, son números, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué más puede tener? Eh, la cédula, la dirección. Una persona física puede tener una dirección y una persona jurídica también va a tener una dirección. ¿Qué más puede tener? Dirección acá. Mm, Nivel de ingresos, ¿verdad? Una persona puede tener un cierto nivel de ingresos y una persona jurídica pues también va a tener su cierto nivel de ingresos, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos plasmar. Ahora, ¿qué pasa? La persona física tiene ciertas cosas que la persona jurídica no tiene. Por ejemplo, la persona física tiene apellidos que la jurídica no. Y la persona jurídica tiene, por ejemplo, puede tener una persona jurídica, una fecha de constitución que no es lo mismo, que digamos que no es, o sea, que la persona física no tiene una fecha de constitución, ¿verdad? O un plazo, por ejemplo, una persona jurídica no puede tener un plazo, a veces creo que lo normal son como 100 años, ¿verdad? Una empresa nace y tiene un tiempo de vida de 100 años. Uno, pues, digamos que no lo tiene como, no está escrito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar uno? A diferencia de la jurídica. Entonces, son casos, digamos, de relaciones de generalización y especialización. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Otro ejemplillo, ¿verdad? Vamos a ver, igual, dando por la misma cuestión. Básicamente, digamos, el proceso, como les mencioné, es ¿cómo me doy cuenta yo que tengo una relación de generalización-especialización? Porque tengo dos entidades que repiten atributos. Por ejemplo, si ustedes se dan camión y turismo, esta entidad camión y esta entidad turismo tienen varios en común. Por ejemplo, el precio, el número de bastidor y la fecha de fabricación. Y después, cada uno empieza a agregar como ciertas cosillas extra. Por ejemplo, aquí se agrega el número de ejes, el tonelaje, aquí se agrega el número de puertas, etc. ¿Okay? Entonces, la idea de generalizar es sacar el factor común, digámoslo así, lo que es común a todos, las similitudes, y la especialización coloca las diferencias o las particularidades de cada uno, ¿verdad? Ahora, aquí hay unas cuestiones que se llaman disyunción, solapamiento, completitud y parcialidad. Entonces, si quieren, digamos, a esta de las 50 y las que vamos a ir viendo más hacia adelante, si quieren, no pueden ponerle como una marquita de que lo estamos viendo como por cultura general, pero no, digamos que son complicadas, ¿verdad? A la hora de modelar. Entonces, uno normalmente lo que hace es que no se complica la existencia tanto. Pero sí es bueno que lo veamos porque dice algún día se encuentra un modelo y pues para que entiendan qué es lo que significa. Entonces, básicamente, bueno, hay varias alternativas. Estos que están acá de disyunción y solapamiento, que me dice, bueno, ¿a cuántos subtipos puede pertenecer a la vez una instancia del supertipo? ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que yo como profesor también sea estudiante. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, soy profesor, digamos, de bachillerato, pero estoy sacando, por ejemplo, la maestría. Entonces tengo un doble rol, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que se refiere a la disyunción o el solapamiento. No, mentiras. Vamos a ver a cuántos subtipos puede pertenecer a la vez una instancia del supertipo. Ajá. Y completitud y parcialidad debe toda instancia del supertipo. Ajá, perdón, nos estamos bien. Estamos bien. Eso es lo del tema de disyunción o solapamiento. El otro, el de completitud o parcialidad, por ejemplo, debe toda instancia del supertipo pertenecer a algún tipo. Es, por ejemplo, puede ser que yo tenga una entidad persona, ¿verdad? Y a partir de acá, yo tengo, digamos, si lo vemos en el tema universitario, tengo a los funcionarios, tengo a los profesores y tengo a los estudiantes. Sin embargo, mi entidad personas, si lo extiendo, como decía, todas las personas de Costa Rica, se van a dar cuenta que hay muchas personas que no son ni funcionarias porque no trabajan en la U, ni son estudiantes porque no estudian, ni tampoco son profesores porque dan clases. Entonces, eso se refiere a esta que está acá, digamos, de completitud o parcialidad. O sea, si puedes pertenecer a algún subtipo o no. Si mi entidad como tal, personas, incluye a todas las personas de Costa Rica, esas personas no van a estar en todas las entidades. O sea, puede ser, por ejemplo, mis papás en este momento no son ni estudiantes, ni funcionarios de la U, ni profesores. Sin embargo, son personas y deberían estar en esa entidad de personas. Entonces, a eso se refiere el tema de completitud o parcialidad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se representa esa cuestión? Vamos a ver si encontramos uno bonito que esté por acá. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, disjuntos, ¿verdad? Esto es si una instancia del supertipo puede ser miembro como máximo de uno de los subtipos. Entonces, ¿esto qué significa? Que es de turismo o es de camión. Digámoslo así. Tenemos por acá los tipos solapados, ¿verdad? Que nos dice si una instancia del supertipo puede ser a la vez miembro de más de un subtipo. Entonces, esto por acá. Vean, por ejemplo, este que está acá, especialización total. Indica que toda instancia del supertipo también debe ser instancia de algún subtipo. O sea, el animal puede ser o macho, o hembra, o hermafrodita. Sin embargo, si vemos este otro, este es parcial. El alimento nos dice, bueno, puede ser lácteo, puede ser fruta, puede ser verdura, o podría ser alguno que no esté acá. Entonces, esos son como los conceptillos. Y si ustedes se dan cuenta, la iconografía cambia un poco, ¿verdad? Vean, por ejemplo, acá tiene como un arco, acá tiene como una especie de círculo de aro, no sé, si ustedes lo quieran ver. Entonces, eso por ahí. Y a partir de eso, entonces uno puede decir, bueno, hacer mezclas, ¿verdad? De que si va para un lado o va para el otro y si puede estar arriba o solo, digamos, en la parte de los, o sea, si puede estar en el supertipo o también en los subtipos. Entonces, acá esto lo torna muy complicado. O sea, porque realmente cuando uno se pone a hacer el análisis, y de primera instancia es complicado. O sea, ver si todos los que están aquí tienen que caer en alguno de acá, o puede ser que elementos que estén aquí no caigan en ninguno, o también si, por ejemplo, como persona puedo ser empleado y estudiante, o solo estudiante, o solo empleado. Entonces, eso es básicamente. Y entonces lo torna muy complicado. Para ver que incluso para uno explicarlo, a veces es como enredadillo, ¿verdad? Entonces, acá lo mejor que podemos hacer es no complicarnos con toda esta notación, o sea, sepamos que existen, pero nada más lo manejamos de esta forma, digamos, a nivel general. Simplemente como aquí está esta cuestión, aquí está, o sea, aquí está la relación de generalización especialización. Entonces lo que significa es que del padre que está aquí vienen una serie de hijos y lo van a especializar. ¿Cómo se distribuyen los hijos? Ahí veremos después a su debido momento. Y una de las particularidades que tenemos acá, y porque digamos yo no le considero tanto peso, es porque muchas veces cuando estamos diseñando, nosotros vamos a desconocer, ¿verdad? De cómo se van a comportar los datos. Por ejemplo, yo podría decir, vea, es que los funcionarios jamás van a ser estudiantes. Y al rato tengo algún funcionario que está siendo estudiante. Y yo digo, nunca. Y en la realidad sí, o en la realidad no. O a veces yo podría decir, mira, es que los funcionarios pueden ser estudiantes, pero sucede que ningún funcionario es estudiante y no le interesa ser estudiante. Entonces, como tal,
meterse con esta parte, en estas etapas, puede ser un poco pesado, ¿verdad? Y al final de cuentas el modelo, o sea, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Entonces, nos estamos complicando dando detalles, digamos, porque yo considero que no es tan relevante, porque nos estamos concentrando en dar detalles que a nivel de las próximas etapas de diseño no afectan. Y segundo, puede ser que yo lo veo así y más adelante me doy cuenta que no es así. Entonces, eso por ahí. Entonces, sepan que existen para que vean estas cuestiones, ¿verdad? Que básicamente es, bueno, si todos los del padre van a ir a los hijos y cómo va a ser esa distribución entre los hijos. Y puede ser en uno, en varios o en ninguno. Eso es por ahí. ¿Ok? Entonces, concentrémonos nada más en entender esa parte de la generalización y especialización. Hay un concepto que se llama herencia múltiple, ¿verdad? La herencia múltiple, vamos a ver, bueno, no tenemos por acá ejemplos, digamos, ahí se torna pesado, ¿verdad? Que básicamente es como que yo tengo acá otra entidad, digamos, tengo la entidad persona, aquí empleado y estudiante, y por ejemplo aquí tengo la entidad, no sé, de, podemos decir, la entidad de figura pública, por decir algo. Entonces tengo la figura pública separada, digámoslo así. Y sucede que un estudiante puede ser también figura pública o un empleado puede ser figura pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la herencia múltiple? Hay múltiples papás, ¿verdad? Entonces, como tal, eso es un enredo, ¿verdad? O sea, sí se permite ¿cómo se llama? Desde la perspectiva académica está la alternativa. Sin embargo, desde la parte práctica es un dolor de cabeza y no se recomienda. Entonces, eso es básicamente la herencia múltiple. O sea, tengo múltiples papás. También por acá hay que tomar en cuenta que este árbol puede crecer todo lo que ustedes quieran. O sea, este puede tener este y este puede tener dos más y este puede tener dos más. Sin embargo, lo que se recomienda es mantenerlo así. O sea, máximo un nivel. Porque después, cuando lo estén programando, se van a dar cuenta que es muy complejo. O sea, las consultas se tornan complejas y hay que evitar eh, bueno, y la construcción como tal se torna compleja. Entonces, tenemos que evitar el trabajo complejo, hacerlo como lo más simple posible. Entonces, ese es el tema de herencia múltiple. Lo último que tenemos por acá es el tema de las extensiones para la parte espacial, ¿verdad? Que como sabemos, la parte espacial nace mucho después de que las bases como tal, perdón, las bases de datos empiezan a funcionar y básicamente es porque a nadie en su debido momento se le ocurrió que, digamos, un dato, su representación como punto en línea o polígono, realmente iba a tener un impacto, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente por ahí. Entonces, a partir de eso se generan como una serie de extensiones, ¿verdad? Y tal vez el ejemplo más claro es, por ejemplo, PostGIS, ¿verdad? O sea, está Postgres SQL, que es el motor de base de datos con las capacidades básicas, y después viene PostGIS. ¿Qué es PostGIS? Es el parche que se le puso a Postgres para que él pueda hacer cosas espaciales. ¿Por qué? Porque a Postgres y en general igual a todo el resto de motores no se les ocurrió que un dato espacial iba a ser necesario representarse. Que bueno, ya ustedes saben que el tema de espacialidad hoy por hoy es importantísimo para temas de ordenamiento territorial, ¿verdad? O sea, el tema de ordenamiento territorial es esencial, o sea, manejar los elementos en el espacio. Usted no puede hacer ordenamiento territorial si no conoce su espacio, ¿verdad? No lo puede hacer a punta de Excel, ¿verdad? Un ordenamiento territorial. O sea, usted necesita manejar su espacio y dirían los arquitectos, ¿verdad? Si ustedes les dieran la oportunidad de construir su ciudad, les dijeran, tome, tienen esta cantidad aquí de kilómetros cuadrados para que construyamos aquí una ciudad y ustedes la diseñen, ustedes jamás en la vida van a diseñar en Excel. O sea, ustedes van a diseñar, o sea, con un mapa, digámoslo así, o sea, viendo los elementos y entonces ustedes van a empezar a definir, pues, digamos, ¿cómo se llama este concepto de diseñadores urbanos? Creo que es, sí, creo que por ahí anda el término. Entonces, ustedes como diseñadores se sentarían como con la maqueta y empezarían a hacer su distribución, ¿verdad? Que uno pensaría, bueno, voy a generar, no sé, una zona médica, por decir algo. Entonces, todos los hospitales van a estar concentrados acá.
y yo quiero que la industria esté metida por acá y esta va a ser la red de transporte. Entonces yo voy a hacer una red de transporte que comunique esto con esto, la zona industrial, ¿verdad? Y no lo harían, digamos, como a punta de Excel, porque si no pasa mucho, digamos, de lo que sucede ahora, ¿verdad? Que el tema, digamos, de ordenamiento territorial en Costa Rica es una especie como de desordenamiento territorial, ¿verdad? Porque todo ha crecido como de forma muy desordenada, los permisos se otorgan de acuerdo a conveniencia de la gente, ¿verdad? No necesariamente a la realidad, y muchas veces se dan permisos, por ejemplo, y no se toman en cuenta, por ejemplo, el tema de los recursos, ¿verdad? O sea, llegan, se construyen algo, y se dan cuenta que estaba, o sea, que no hay forma, digamos así, de que llegue el agua, por decir algo así. Entonces, como que ahí hay problemas por ahí, o a veces todo lo contrario, llegan, ponen una cuestión ahí gigantesca sobre un conjunto de recursos, ¿verdad? Que como tal son muy valiosos y quedaron, no sé, sobre un tipo de construcción o algún tipo, digamos, elemento de la ciudad que más bien es perjudicial, digamos así, no sé, construir un mall sobre un acuífero, por decir algo, no sé qué tan conveniente sea, pero digamos, ese tipo de cosas se pueden presentar, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, hacer un complejo, digámoslo así, sobre una zona que presenta ciertos recursos que son únicos, por decirlo así, en el país, entonces vamos a pagar todo eso. Entonces, como tal, bueno, lo que sabemos es que el tema, digamos, para eh, toma de decisiones en este sentido, tema de ordenamiento territorial, sí, pues hay que tener los elementos en el espacio, ¿verdad? Entonces ahí ya más adelante, entonces empieza a dar pelota toda esa cuestión y nacen las denominaciones para los objetos espaciales. Entonces, como tal, tenemos tres, ¿verdad? Básicamente son tres en todos los motores, ¿verdad? Que es punto, línea y polígono, ¿verdad? Que son como estos tres que está acá. Y por acá, bueno, hay unas derivaciones particulares, ¿verdad? Aquí le llaman back, ¿verdad? En Postgres le llaman multi, ¿verdad? Pero básicamente es, por ejemplo, que varios polígonos me representan, o sea, sí, varios polígonos me representan una sola unidad, o varias líneas me representan una sola unidad, o varios puntos me relacionan una sola unidad. Pero al final de cuentas son esos tres elementos. Entonces, lo que el modelo propone es a cada una de las entidades que nosotros hagamos, colocarle alguno de estos tres señores que están acá. Y a partir de acá nacen un montón de relaciones topológicas que como tal, ¿cómo decirlo? Esto lo vamos a trabajar, bueno, no sé, creo que es en el otro curso, ¿verdad? Ahorita no me recuerdo. Que es básicamente que así como, por ejemplo, se nos relacionan líneas con puntos, perdón, se nos relacionan contribuyentes con predios y predios con patentes y patentes con temas de impuestos, etcétera, etcétera. Pero también pueden suceder otro tipo de relaciones que se llaman las relaciones topológicas, que eso ustedes ya lo conocen más. Por ejemplo, la adyacencia, la intersección, que uno está contenido dentro de otro, que uno cruza a otro, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como relaciones topológicas, ¿verdad? Que, bueno, me imagino que ustedes, si han trabajado un poco con, digamos, con el tema del SIC, se darán cuenta que muchas veces cuando uno está digitalizando aplica las reglas de topología y ahí empieza como a marcar errorcillos, ¿verdad? Uno está sobre el otro, o por ejemplo este atraviesa este y no debería atravesar, entonces eso viene siendo, digamos, lo mismo. Entonces entre los elementos geográficos se dan algunas relaciones. Y por acá, bueno, aquí tenemos alguno, ¿verdad? De un modelito, ¿verdad? Aquí complican un poco más porque como tal, digámoslo así, vean por ejemplo, vamos a ver, distrito con Conti. Básicamente está el distrito y en este caso el Conti es como el condado, digámoslo así, porque está compensado como en un modelo como un poco más, claro, es un ejemplo fuera de Costa Rica, ¿verdad? Esta unidad no se maneja. Pero si ustedes se dan cuenta, sí, un distrito está relacionado con el condado, que viene siendo como lo mismo de distrito, cantón, provincia, ¿verdad? Entonces existe, digamos, una relación. Sin embargo, si ustedes ven, bueno, número uno, agrega acá el elemento de qué es. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me dice es, veas un polígono. Y un conti es igual, es un polígono.
¿verdad? Solo que aquí me permite varios como uno solo, en este caso solo uno. Y acá la relación le ponen un nombre, pero además, como la relación se da entre objetos espaciales, aprovechan y nos dicen cuál es la relación topológica. Entonces, en este caso, si revisamos, es como está el within, el contenido dentro. O sea, está dentro de. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Que es como distrito, cantón y provincia. Los distritos, perdón, los distritos están contenidos, ¿verdad? Dentro de los cantones. Y los cantones están contenidos dentro de dentro de las provincias, ¿verdad? Entonces le ponen aquí como este iconito, ¿verdad? Entonces, es está contenido o está dentro de. Entonces, como tal, uno podría aprovechar para también decir cuáles son las relaciones topológicas que se están dando entre objetos espaciales. Sin embargo, yo particularmente no me complico tanto, pero si ustedes quieren pueden poner en la relación eh, cuál va a ser el tipo de topología, digamos, que se presenta entre los objetos espaciales. Sin embargo, yo no me complica, o sea, no me complicaría, y lo único que me interesa al final es saber si es punto o línea o polígono. Entonces, aquí como tal, el modelo tiene un montón de cosas, ¿verdad? Autores han hecho propuestas hasta decir basta. Aquí estamos sacando como lo esencial, ¿verdad? Incluso ustedes investigan y ahí pueden aparecer otras cosas más. Sin embargo, yo siento que tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Entonces, no me voy a concentrar así como ver mucho detalle y muchas cuestiones de autores, porque realmente al final la maestría es más de carácter profesional que de carácter académico, ahora sí tiene su aspecto académico, pero aquí lo que interesa es que ustedes el día de mañana pues modelen bases de datos bien, ¿verdad? No que, sí, pues, ¿qué podemos decirlo? Sean, no sé, generen propuestas acá investigativas de este tema. Bueno, ese es el enfoque principal que diría yo. O sea, pensaría yo que es más profesional que académico. Entonces acá nos hemos concentrado pues, en esos elementos particulares. ¿Okay? Y luego tenemos el caso práctico número 2. Entonces vamos a leer el caso práctico número 2. Dice, se quiere realizar un esquema entidad-relación que sirva para almacenar información geográfica. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Se almacenan los siguientes accidentes: ríos, lagos y montañas. De cada accidente se almacenará su posición horizontal y vertical según el eje de la Tierra, además de su nombre. De los ríos se almacena su longitud, de las montañas su altitud y de los lagos su extensión. Se almacena también información sobre cada país, su nombre y su extensión y su población. Se desea almacenar información que permita saber en qué país está cada accidente geográfico, teniendo en cuenta que cada accidente puede estar en más de un país. Y se almacena también los nombres de cada localidad del planeta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a tomar unos 25 minutos, ¿verdad? Unos 25 minutos, para que ustedes hagan este ejercicio, ¿verdad? Y desarrollen una propuesta. ¿Sí? Entonces acá voy a ponerle pausa a la grabación. Poner en pausa. Ah, ok, no. Es compartir. Fue compartir el que puse en pausa. Pausa. Ok, perfecto. Entonces, después de este tiempo en el que estuvimos realizando la práctica, lo que vamos a proceder ahora entonces es hacer una revisión del ejercicio. Entonces, vamos a ir bien. Dice, se almacenan los siguientes accidentes geográficos: ríos, lagos y montañas. Entonces, tenemos esos tres. Entonces, tenemos por acá los ríos, las montañas, ríos, montañas y lagos.
tenemos estos tres. Como son objetos como tal que a mí me van a interesar pues representar, entonces sí, en este caso lo estoy poniendo como entidades, ¿verdad? Ahora, de cada accidente se almacenan su posición horizontal y vertical según el eje de la Tierra, además de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede por acá? O sea, estos tres accidentes que están por acá, ríos, montañas y lagos, tienen atributos que son en común. Entonces, eso que está aquí propiamente son accidentes, o sea, son características de una relación de generalización y especialización. Voy a ponerle así, accidente geográfico. ¿Ok? Entonces, características que tienen en común. Posición horizontal. Vamos a ponerle aquí. Posición X, por decir algo. Vertical. Posición. Vamos a ponerlo aquí, en otro lugar. Posición Y. Y el nombre. Vamos a poner el nombre por acá. Entonces tienen la posición horizontal, la posición vertical y el nombre. Todos tienen lo mismo, entonces caen en una relación de generalización y especialización. Este y este. ¿Ok? De los ríos se almacena su longitud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la longitud. La longitud podríamos decir que es derivado. Entonces, vamos a ponerlo como derivado. ¿Ok? La longitud de las montañas, su altitud, que por acá decían que, bueno, eso lo puedo igual calcular. Lo vamos a poner derivado también. Vamos a ponerlo así, altitud. Y de los lagos, su extensión. La extensión es igual, se puede calcular a partir del dibujillo. ¿Sí? Listo. Se almacena también información sobre cada país, su nombre, su extensión y su población. Entonces, por acá voy a tener otra entidad aparte, que es la entidad de país. Entonces, la entidad de país tiene nombre, cada país tiene un nombre, tiene el nombre, tiene extensión, que igual la extensión, bueno, aquí digamos que que puede ser calculada, aunque no sé hasta qué punto, pero digamos que puede ser calculada a partir de su forma, eh, de su geometría. Okay, su extensión y su población. Entonces esta es la cantidad de habitantes. Se desea almacenar información que permita saber de qué país está almacenado cada accidente geográfico. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, vea, entre país y accidente geográfico existe una relación, y sí tiene sentido. Los países son divisiones político-administrativas, es algo muy abstracto, y los accidentes geográficos son algo físico. Entonces, y pues, de una u otra forma están relacionadas estos dos. ¿Ok? Cada país
sí, aquí teniendo en cuenta de que cada accidente puede estar en más de un país. Entonces, un país puede tener muchos accidentes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Costa Rica tiene ríos, tiene lagos, tiene montañas, tiene un montón. Y podría suceder que de alguno, como mencionan acá, o sea, que un accidente geográfico pues competa, perdón, a varios países. Que en este caso, por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua comparten parte del río San Juan. Entonces, uno podría decir, ah, bueno, acá entonces está un accidente geográfico puede estar en varios países, ¿verdad? Y bueno, Costa Rica que solo tiene, digamos, el límite al norte y al sur con otros países, sin embargo, y otros países como tal tienen muchísimos más países que los rodean y puede ser que al rato un accidente geográfico se comparta entre dos, tres, cuatro o quién sabe cuántos países, ¿verdad? Con los que peguen, ¿ok? Y ya, aquí tal vez lo más importante es, bueno, podemos agregar un poco, digamos, de la notación geográfica de acuerdo a lo que vimos. Entonces, por ejemplo, país es un polígono, entonces hago la cuestión de polígono. Un lago podría ser un polígono o un punto, entonces puede decir que es un polígono. Una montaña pensaría que es un punto, entonces le pongo aquí como punto. Y un río es una línea. Una consulta. Ujú. Yo, bueno, yo lo hice similar, pero en la parte, por ejemplo, de las entidades de ríos, montañas y lagos, no sé si está bien que yo haya vuelto, o sea, cada una de ellas tuviera otra vez la posición X, la posición Y, eso es como redundante, entonces. Las volví a poner acá. Ajá, y cada una de ellas como en cajas, por Ya ejemplo, están en una el caja. papá. Sí, ok. Como están en el papá, automáticamente lo tienen las hijas. Ah, perfecto, eso es ya entonces la relación de jerarquía ya más clara allí. Correcto. Y como el país está relacionado con el papá, que es accidente geográfico, por Ajá. consecuencia, está relacionado con río, montaña y lago. Ahí entonces sería un atributo que sea diferente entre cada una de ellas y que no esté en la Correcto. parte. Ok, excelente, profe. Gracias. Ujú. Eso sería. Y esa es, digamos, la propuesta. Ahora, ¿qué le falta tal vez a este modelo? No tiene llaves candidatas. Por ejemplo, no sabemos cuál es la llave candidata del país y no sabemos cuál es la llave candidata de accidente geográfico, ¿verdad? Eso es como lo único que yo vería. Pero es que el problema como tal no nos da más. O sea, Una el problema pregunta. nos queda hasta ahí. Entonces, ahí tendríamos que partir del supuesto de que vamos a agregar algo para que sea ¿cómo se llama? Em, la llave candidata. Y aquí nada más le ponemos la relación que un país tiene. Profe, Sí, una consulta. Perdón, ¿por qué aquí, digamos, de accidentes eh, a ríos, montañas y lagos, por qué no le agregamos ese simbolito nuevo que vimos que es como una raya, un circulito y un circulito? por facilidad. O sea, con solo este que estamos diciendo acá, o sea, vamos a ver, si lo vemos, si se quieren complicar la existencia, que podríamos hacerlo, aquí lo único que estamos diciendo es, un río es un accidente geográfico, una montaña es un accidente geográfico y un lago es un accidente geográfico. Si nos queremos hacer complicar un poco la existencia, entonces, ¿un río podría ser una montaña? No, no. ¿Y un lago podría ser también un río? No. En teoría, los que están acá son diferentes a los datos que están acá, que son los que están acá. Entonces, todo esto que está acá, o sea, las entidades que están acá son diferentes a estas. Y en esta parte que está acá, digamos, del accidente geográfico, lo que nos dice es, ¿puedo tener yo accidentes geográficos que no sean ríos, montañas y lagos? ¿Podría ser? Ese sí, podría ser que, por ejemplo, tenga no sé, un volcán y no está acá o otra cuestión. Entonces, si volvemos acá a lo que habíamos visto en la presentación para ver cuál es la clasificación, entonces, eso es que porque ustedes se quieren complicar la existencia. Pero, entonces, vamos a ver. Acá lo tengo. Entonces, sería total, parcial, indica que es posible que alguna instancia del supertipo no pertenezca a ninguno de los subtipos, ¿verdad? Entonces sería parcial, ¿verdad? Entre parcial y total es parcial, porque puede ser que hayan accidentes geográficos que no caigan en ninguno de los tres. Entonces tendría que ponerle la lineecita así como está. Y
Solapado o disjunto. Disjunto. Si una instancia del supertipo puede ser miembro como máximo de uno, o solapado si puede ser de los dos. Entonces tendría que ponerle este que está acá, porque sucede que solo va a estar en uno. Entonces acá tendría que ponerle ese arquito. este aquí. Pero eso es porque ya ustedes quieren hacer un análisis más profundo. Con que a mí me digan que es generalización, especialización con el triángulo, está más que bien. Y pueden hacer ese análisis. Profe, Ujú. para poder poner un atributo como derivado, no sería necesario que en el diagrama, eh, que en el modelo venga también de dónde, o sea, se deriva de dónde. O sea, vamos a Por ver si me explico, ejemplo, digamos. sí. Yo sé que longitud y altitud de ahí se sacan de las coordenadas que ya habíamos almacenado en accidente geográfico, Ujú. pero de ninguna forma el país, por ejemplo, se obtiene la extensión de alguna otra entidad porque el accidente Acá, geográfico está apa, guardando la... acá lo tiene de el atributo de la geometría. La extensión se saca de la geometría. Ah, ok, desde él mismo como tal. Ujú. Digamos, Pero acá entonces, nosotros podríamos poner un atributo geometría, lo cual es válido. Sin embargo, con el tema de espacial, lo que se hace es que se coloca esos iconitos sobre el cajón, para no decir geometría, porque geometría es como medio feo. Ujú. ok, entonces, si nosotros quitamos la posición X y la posición Y de la entidad accidente geográfico, Ujú. de todas formas, siempre podríamos tener los longitud, altitud y extensión como, como atributos derivados, porque los ríos, montañas y lagos son, al igual que el país, son también, tienen su geometría ya incorporada. Sí, sí, digamos, acá lo que habría que ver es si por alguna razón interesa guardar eso como número, ¿verdad? El problema no lo dice. O sea, aquí lo que dice es que se almacena su posición horizontal y su posición vertical. Pero como tal, o sea, no me está diciendo como que se calcula o se deriva de otro lado. Entonces yo lo que hice fue ponerlos acá pensando en que me van a meter números. O sea, que va un X y un Y para un número que significa algo, pero si eso dice, no, eso no es necesario porque se puede calcular de la geometría, entonces saca la geometría y se borran. Ok, ok, Ujú. ok. Profe, una consulta. ¿Existe algún problema? Bueno, la relación usted puso NM, ¿verdad? N a la par de accidente geográfico y M a la par de Como país. usted quiera. Yo pude Ah, pues haber eso le puesto quería la, preguntar. ajá, pude haber puesto la M acá. Opa, perdón. Pude haber puesto la M acá y la N acá. Y, profe, en los ejercicios, en las soluciones, el autor ponía una P. ¿Qué significa la P? Uno, ¿En igual. dónde? En las soluciones, por ahí yo vi que puso como una P. O sea, ponía la relación. Para ver cómo era. Ah, es cuando tienen tres partes las relaciones, cuando son ternarias. Ah, era eso. Ujú, Ok, gracias. ujú. ¿Listos? ¿Estamos? ¿Más dudas? Clarísimo todo. Listo. Entonces, vean, vamos a hacer esto. Voy a cambiar acá el nombre porque este no es laboratorio 2, es laboratorio 3. Prácticamente ya estaríamos cerrando con esto el tema de los elementos básicos del modelo entidad-relación, ¿verdad? Que no es tan difícil, si ustedes se dan cuenta. Esto es como de mucha práctica, pero sí, a veces es un toquecillo complicado, digamos, al inicio. Acá. Okay. Dame un toquecito porque la compu está como lenta. Ya va, ahí va. Lento, pero va. Ahí está. Okay. Venimos acá.
el laboratorio 3, no el laboratorio 2. Entonces, tenemos 3 problemas, ¿verdad? Uno es de una empresa que vende productos, ¿verdad? Entonces aquí nos tira como todo el detalle. El otro es de una empresa de transportes que reparte paquetes por todo el país. Y el tercero es de pacientes con médicos. Entonces tenemos estos 3 ejercicios. Yo lo que quiero que hagan ustedes es que en esta hora y media más o menos que nos queda, digamos, de lección, como parte, digamos, del laboratorio 3, de manera individual, ustedes desarrollen el modelo entidad-relación extendido, ¿verdad? Se aplica para cada uno de los escenarios. ¿Okay? Entonces, eso sería lo que tienen que hacer. Por acá, se los voy a pasar para que quede en Telegram. ¿Qué se me dice el grupo? Profe, pásalo. Ah, bueno. Y el chat de Zoom no lo puede pasar también. Te lo paso al chat de Zoom. A mediación, ahí ahorita en ese sí dura un ratito más porque mientras lo pongo en PDF, le pongo la fecha, mediación no es así como tan rápido, ¿verdad? Entonces, en cambio esto nada más lo tiro y ya. Bueno. Chat de Zoom. El chat de Zoom casi nunca funciona. A ver, déjenme ver si me deja pasar el archivo. Debería de. Dice, me tiró un error. Dice, red desconectada. Tengo que tirar. Sí, no es bueno para Sí, me sacó transferencia de datos. una ruta que nada que ver. Pero ahí lo tenemos en Telegram. Telegram, entonces. Sí, mejor en Telegram, porque aquí bueno, dice que ya lo mandó. Ah, ya lo mandó el de Marcelo. Ahí está. Sí, es que a mí me tiró, pero no sé, me está tirando un error raro, pero bueno, ahí les queda el Zoom. Ya lo tengo acá. Listo, Gracias. entonces, perfecto. Entonces, para este laboratorio, van a desarrollar los problemas en lo que nos queda de lección, ¿verdad? Y la próxima lección vamos a iniciar la clase haciendo la revisión de estos 3 ejercicios. Y ya prácticamente con esto cerraríamos en lo que corresponde al modelo entidad-relación. Veamos cómo estamos con el proyecto. Pues me interesa ver cómo estamos con contenido. Proyecto. En primera fase del proyecto. Estaba para el 25, si mal no recuerdo. Está para dentro de 2 semanas. Ajá. Listo, ya vimos toda la materia. Digamos, con lo que tenemos acá, ya ustedes pueden desarrollar el proyecto sin ningún problema. Entonces aquí ya prácticamente es que gasten estas 2 semanas que les quedan en el proyecto como tal. En identificación, por lo menos una propuesta inicial, ¿verdad? Que vayan trabajando en eso. ¿Ok? Entonces sí estamos bien de tiempo. Entonces, chicos, eso sería básicamente por hoy. Yo voy a detener acá la grabación porque ya...